música es mucho más que música. Somos Dakat, que Dios reparta haters. Nunca cierro cuando entro, así es más fácil escapar. Ocultan sus identidades bajo máscaras de animales. Nacidos en la pospandemia, solo sabemos de ellos que son un realizador audiovisual sin trabajo, un antiguo DJ y productor y un miembro de una banda de rock. Se enfrentan a los poderosos, a la especulación, a la gentrificación a base de rock vitaminado. Punk rock industrial que les sirve para firmar manifiestos e incluso fundar un partido político falso. Ellos son Dakat. Y este es nuestro manifiesto. 1. Odiarás a tu clase social. 2. Codiciarás el éxito masivo. 3. Santificarás todas las fiestas. 4. Practicarás la apropiación cultural. Y 5, y más importante, no ensayarás por encima de tus posibilidades. Y debato, siempre tengo la razón. Lo que cuento, me lo invento, soy todo un campeón. Dakat es un trío de punk electrónico enmascarado que se esconde detrás de los nombres de Da Ciervo, Da Conejo y Da Rino. No sabemos entonces quiénes son. Poemario de parvulario, sin coger ni legionario, de Quevedo es pasado a Coelho. Ser poeta es la nueva ETA. Y su propuesta es una extraña combinación entre... Es como si te imaginaras una banda con la imagen, yo qué sé, de Slipknot, por decir algo, pero haciendo una música que tiene mucho más que ver con Sigue Sigue Sputnik. Desconcertado, Cayetanos, no seréis diputados, moriréis antes colgados. A mí lo que me interesa más de Dakat es que en este momento actual en el que se habla tanto de la corrección política y de lo que le cuesta a la gente decir las cosas como se tienen que decir, pues salgan ellos, aunque sean mascarados, que eso les da un poco el anonimato este que dan también las redes sociales, pero se pueden permitir decir muchas salvajadas que la práctica totalidad de los grupos del país no se atreven a decir, y eso creo que está realmente muy bien. El glam es glamour, un subgénero del rock que nace a comienzos de los años 70 y que llega todavía hasta nuestros días. El glam es sensualidad y estética. Contra la clásica idea del macho man, el glam se revela y le da un uso masculino a la forma de vestir tradicionalmente femenina, exhibiendo una actitud descarada, desafiante y provocativa. Glam Rock, la revolución de las lentejuelas, un libro que trata sobre la historia de uno de los géneros más mitificados y a la vez más olvidados de la historia del rock, y que comienza en la década de los 70 hasta la década actual, porque hay muchos artistas que a día de hoy siguen recogiendo algunas de las influencias de ídolos como Mark Bolan, cantante de T-Rex, David Bowie, Kiss, Alice Cooper y muchos otros que podéis encontrar entre sus páginas. Creo que el glam rock se sustenta sobre 3 patas. La primera es la estética, la segunda es el maquillaje y la tercera es la teatralidad. Llega Eurovisión con el tema Hard Rock Aleluya en 2006 gracias a Lordi, y de esa manera el glam vuelve a estar en primera línea de salida para generar rechazo en algunas ocasiones, para seguir generando entusiasmo, y por eso la ambigüedad, la sexualidad y la fluidez de géneros es lo que hoy en día siguen haciendo que el glam rock es un género mucho más que actual. Jim Morrison es mucho más que un icono sexual, es mucho más que el cantante y líder de la mítica banda The Doors. Jim Morrison es también pensamiento, poesía, cine, arte visual. Jim Morrison es la conciencia de toda una época. Una de las publicaciones más recientes que hemos tenido la suerte de publicar en Libros del Cultrum es esta maravillosa antología que preparó Frank Lisciandro junto con la hermana de Jim Morrison, Anne Ching Morrison, quienes tuvieron el acierto y la valentía de zambullirse en archivo que estaba sumido en un estado de abandono y de dejadez creíble, y donde finalmente exhumaron y recuperaron todos los cuadernos, los 28 que contienen, además de los diarios, parte del material cinematográfico de, por ejemplo, el guión de la película, que sí llegó a rodarse pero nunca a distribuirse. Highway contiene también las letras en edición bilingüe
de todas las canciones que escribió para los Doors y algunas más inéditas que no se habían publicado hasta la fecha. Es una obra para bibliófilos, fans de los Doors. La importancia de un libro como este estriba en el hecho de que muchos de los fans y seguidores de Jim Morrison posiblemente desconozcan estas otras facetas creativas del autor, entre los cuales me incluyo. Debo decir, la mayor parte del poemario permanecía inédito. También es verdad que en esa faceta como cineasta, para la que se formó durante muchos años y demás, tampoco sabíamos gran cosa. Es un proyecto que nos acerca, digamos que va un poco más allá de lo que es el mito trillado y que se limita pues a cubrir únicamente esa faceta como cantautor y líder de una banda muy famosa, y nos descubre a un creador único en su época. Creo que para las generaciones venideras va a ser una obra de consulta y de referencia obligada. Björk, la excéntrica islandesa que levanta pasiones y suspicacias a partes iguales. Iconoclasta, vanguardista, menuda, su carrera se caracteriza por una constante experimentación. Björk nos demuestra que la música también es tendencia, arte contemporáneo, conciencia ecológica, tecnología y futuro. Este libro sobre Björk ofrece una visión muy poliédrica de la vida y de la obra de esta artista. Hay entrevistas, hay reportajes en profundidad sobre la elaboración de algunos de sus discos, y al final acaba siendo eso, una visión muy variada, muy diversa, desde muy distintos puntos de vista, y te ofrece finalmente una visión global muy rica de todo lo que ella ha significado. Y además me parece interesante también que sea una recopilación de textos periodísticos, porque en cierto modo es una forma de reivindicar todo lo que ha estado haciendo la prensa musical en las últimas décadas y que nunca está de más reivindicar. A mí Björk me parece interesante sobre todo como artista que ha conseguido reunir muchos mundos musicales. En mi opinión, si hay algo más interesante que el pop en estado puro o la experimentación, es esa clase de pop que tiene también un componente de experimento, ¿no? Y esto es algo que Björk ha hecho como nadie a lo largo de las últimas décadas. Cada nuevo disco suyo ha propuesto un nuevo concepto, un intento de reinventar el formato de canción, y creo que realmente hay pocas figuras que hayan experimentado de esta forma tan intensa, tan continua, sin salir del entorno del puro pop en realidad. El surf no es solo surf, es también cultura, es música, es una forma de vida, es un modo de pensamiento. La cultura surf es una forma muy particular de enfrentarse al mundo. En el caso del surf es un movimiento suficientemente rico y con suficientemente trayectoria como para poder retratarlo en clave contracultural y ver cómo a lo largo del tiempo se ha mantenido al margen del sistema, o cómo el sistema mismo ha querido absorberlo y sacarle provecho pues en la publicidad, las películas, el cine o incluso las propias marcas de consumo. El surf es en esencia una práctica totalmente improductiva, una serie de gente en el mar con su tabla de surf esperando que lleguen las olas, algo totalmente impredecible. El propio acto de esperar a que lleguen ya forma parte de la propia liturgia del surf, pero es improductivo en su esencia, es 2 horas dentro del agua que no producen ni riqueza ni producen contenido para las redes sociales, a no ser que vayas a buscar eso en concreto, y que no te harán más rico, ni más famoso, ni más popular, seguramente más feliz, pero cuánto ha generado, cuánto ha creado esta propia cosa improductiva a nivel cultural, a nivel social y a nivel de mitología. Yo creo que esto es la gracia del surf, y como todo movimiento cultural o contracultural que se precie, tiene que tener una banda sonora, y en el caso de la cultura del surf no creo que sea una banda sonora única, sino que ha sido una banda sonora que se ha ido forjando con el paso del tiempo. También el surf se ha ido adaptando al paso del tiempo y por lo tanto ha ido absorbiendo las corrientes musicales de cada momento para configurar esta gran banda sonora que es lo que entendemos como música surf. La cultura del surf, mucho más que el deporte, es la mezcla de fotografía, de cine, de arte, de diseño. Yo creo que es esta apertura de mente, esta apertura de horizontes lo que convierte el surf en un movimiento contracultural que ha sabido adaptarse al momento que vivimos, este momento de falta de referentes. El surf sigue teniendo muy claro hacia dónde va, teniendo muy claro de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, al mismo tiempo que abre una serie de caminos que son completamente impredecibles. Puede parecer un matrimonio extraño, pero el pop también nos puede llevar a los crímenes, a la muerte. Os vamos a hablar de un podcast que combina estas dos cosas, los crímenes y la música pop, pop y muerte.
Nosotros hicimos el viejo adagio de construyelo y vendrán, ¿no? Vamos a hacer algo que sea flipante, inapelable, que nos encante, que nos lo pasemos bomba. Total. Y habrá algún mongolo como nosotros que se apunte. Lo hemos gestionado como algo punk rock. O sea, en realidad, creo que la única manera que había de gestionar esto era como una banda. Y como una banda punk rock. Entonces yo estoy de acuerdo con Kiko en que quizá no ha crecido en exceso, pero sí diría que se ha expandido. O sea, igual no es un crecimiento, sino una expansión, ¿no? Es como una cosa rara. Porque no es mainstream, porque no ha ido hacia arriba, quizá, pero se ha ido como en horizontal de alguna forma, ¿no? Porque el ARMY son un poco como lo que decía Kiko, son normales como nosotros. Todo lo que rodea a lo que hacemos, que en realidad hay una cosa que para mí tiene que ser perfecta, inapelable, que es los shows, lo que hacemos, lo que hablamos, el guión, los temas, todo eso está curradísimo. Pero venimos de una cultura o subcultura donde lo que rodea esto también es importante. Total. Camis, tío, no sé, toda la parte de cultura pop. Nos mola la ropa, tío, nos mola la ropa, nos molan las pegatas, tío. No sé. De hecho, es que así, vamos a hacer unas camisetas y luego hacemos un podcast. Y sí, ¿sabes el cliché este un poco manido de hacemos el podcast que nos gustaría escuchar? Nosotros hacemos alrededor del podcast todo lo que querríamos tener, que es total. Queremos una gorra con una picha cortada, nos la hacemos, ¿sabes? Pegatinas de Babies and Butthead. Nos la hacemos y nadie nos puede decir que no nos la hagamos porque tenemos un podcast. Yo creo que es un poco el dormir en el suelo del siglo. Sí, es autogestión. Exacto. Es autogestión, tus socios, tío, financian un asunto que de otro modo no podría existir por eso, porque la cultura mayoritaria no lo apoyaría, en cambio los miembros del club lo apoyan. Total, y además tiene como una parte súper democrática que es el día que dejemos de hacer lo que mola, dejarán de pagar. No nació con la música, en realidad nació, cogimos una excusa que era el rollo criminal y serial killers y tal, pero ya sabíamos, o sea, esto fundacional absoluto, sabíamos que íbamos a empezar hablando de esto, o sea, en la primera reunión con Benja ya dijimos, empezamos con serial killers, pero vamos a hablar de cultura popular, y vamos a hablar de subcultura, vamos a hablar de rock and roll, vamos a hablar de mil cosas, pero vamos a empezar con el rollo serial killer porque nos mola y porque lo conocíamos y tal. Yo creo que eso es lo que hace también que Pop y Muerte sea distinto, porque hay un show sobre un serial killer y somos nosotros, otra gente no podría hacerlo, porque venimos de cierto mundo. Somos nosotros los que conectamos con la subcultura, conectamos con el rock and roll, conectamos con las pelis de mierda que ha visto Benja, de telefilmes noventeros, que lo haces porque es parte de tu cultura y porque tú has aprendido a conectar todas estas mierdas para que formen parte de un todo. Total. Han pasado más de 40 años de la movida, que fue también algo mucho más que música. Fue juventud, fue arrogancia y fue libertad. Fueron fanzines, cine, pintura, dibujo, danza, teatro y por supuesto música. Unas músicas que sirvieron para forjar la identidad de toda una generación. Cuento lo que yo viví, porque todo eso lo viví. Estoy contando en realidad el cuento de mi adolescencia, pero no de la mía, sino de los héroes, de esas personas que a mí me ayudaron a tener mi propia identidad, ¿no? Estoy contando esas historias. Y como lo viví, tengo mi argumento de lo que fue la movida y de lo que no fue la movida. No todo lo que pasó en los años 80 fue movida. A veces confundimos, ¿no?, algo que ocurrió en esos años con que fuese parte de un fenómeno o de una corriente muy concreta y que además no todo el mundo disfrutaba de ello, ¿no? Alaska y otras historias de la movida no es un libro sobre música, porque este es un libro que lo que buscaba era narrar esas historias. Entonces es un libro sobre todo narrativo. La música es importante porque la mayoría de los que aparecen son músicos, pero no analizarla no es el objetivo final del libro. A mí lo que me interesaba era analizarlos a ellos, explicarlos a ellos o dejar que se explicasen, porque afortunadamente pude contar con las voces de casi todos los protagonistas o de la gran mayoría de ellos, ¿no? La música era fundamental para gente de mi generación como Alaska. Nos llevamos 4 días. Somos los dos del 63, como Nacho, como Eduardo, como Ana. Era fundamental para crear tu identidad, era fundamental primero para descubrir quién eres y después para decirle al mundo quién eras, ¿no? Si eras capaz de coger unos instrumentos o de ponerte a hacer canciones aunque no supieras tocar, ¿no?, o componer, ¿no? No hubieses ido al conservatorio. Que esa es la gran liberación que trae el punk. Ya lo había traído el rock and roll, pero el punk amplía ese campo de posibilidades.